Buenos días con todos. Nosotros hemos escogido el tema de interpretación en medios audiovisuales. Los integrantes del grupo somos Ivonne Ocaña, la que les habla, Lía Flores, Sergio Maesaca y Antoinette Casquier. El enfoque que nosotros tomamos en cuenta para hacer este trabajo era el de dar a conocer acerca de la importancia de la interpretación en medios audiovisuales. Y el aporte que queremos dar con este trabajo es poder ayudar a expandir el reconocimiento de la interpretación en medios audiovisuales y difundir la importancia de la misma, teniendo en cuenta que la industria audiovisual es una industria muy grande y que crece muy rápidamente. Ahora les voy a pasar con mi compañera Ivonne, que va a hablarles de la definición de interpretación en medios audiovisuales y de la historia de esta modalidad de interpretación. Sí, muchas gracias, María. Siguiente. Ok. En el contenido de este trabajo de investigación vamos a encontrar la definición, la historia de los medios audiovisuales y su importancia, el perfil del intérprete audiovisual, tanto el enfoque como la aportación al gremio traductor, y las modalidades, que está el shadow interpreting. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con la definición. Esta interpretación se define por estar sujeta al contexto del letos, o sea, un grupo que tiene una serie de comportamientos determinados en común, las condiciones de producción y las características inherentes del medio. Todo esto moldea la interpretación en términos de su modalidad, ya sea consecutiva, dialógica o simultánea, y su método de transmisión, ya sea en directo, grabada, editada o etc. Existen diversas prácticas y políticas en cada uno de los operadores televisivos, lo cual convierte la investigación de la interpretación en los medios en una tarea muy compleja. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la historia de los medios audiovisuales. ¿Cómo surgió? En 1920 se dio por primera vez la combinación de audio y voz en un medio de comunicación masivo. Esto significó un gran desarrollo en el cine sonoro. En 1983 empezó la llegada de las nuevas tecnologías de información, en especial de Internet, y muchos formatos de video digital. Todos estos factores significaron mucho en los medios audiovisuales, ya que debido a estas llegadas generaron un cambio rotundo. Estos elementos tan semejantes a la vida real podían ser manipulados para generar efectos visuales y auditivos, como los que podemos apreciar hoy en día en el cine más cercano que tengas en tu casa, Cineplanet, etc. Y no solo esto, sino que la popularidad de las redes virtuales permitieron la circulación masiva de contenido audiovisual, ya que cualquier persona con un celular de buena cámara puede registrar eventos audiovisuales y compartirlos en sus redes, tanto Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma. Hasta incluso pueden comunicarse con amigos o familiares lejanos en tiempo real, teniendo la posibilidad de poder verlos y escucharlos. Ahora les paso con mi compañera Antoinette, que nos va a explicar un poco acerca de la importancia del intérprete audiovisual. Por favor, la diapositiva. La importancia de los intérpretes en los medios audiovisuales. La interpretación audiovisual nos ayuda a que el espacio sea más inclusivo con minorías de personas con sordera o personas que no hablan el idioma. Ayuda a garantizar la comprensión entre el medio audiovisual y la audiencia que no conoce el idioma y, por ende, garantiza la accesibilidad de la información, entretenimiento, musicalidad, etc. En general, fomenta la formación de la cultura y elimina las barreras idiomáticas. La interpretación
exige ciertas habilidades sociales que no todo el mundo maneja. Los intérpretes son no solo grandes comunicadores, sino verdaderos expertos en tratar con públicos variados en contextos muy diversos. Cuando se elige ser un profesional de la interpretación, se suele pensar en reuniones de negocios, conferencias, etc. Así, uno de los entornos naturales de los intérpretes son los congresos internacionales, donde los profesionales suelen trabajar en unas cabinas por parejas. En programas en vivo, el intérprete puede estar al costado del orador para traducir lo que dice, no a un público reducido, sino todos los presentes en la sala, como los espectadores en sus casas, como pasa en el caso de los Oscar, cuando el personaje necesita un intérprete profesional. Aunque a priori a mucha gente le pueda extrañar, la interpretación es una práctica muy frecuente, incluso para programas locales donde por algún motivo intervienen personas de otras nacionalidades que no hablan o hablan poco el español. Sin embargo, lo cierto es que la necesidad de intérpretes de comunicación va mucho más allá de las oficinas con calefacción o los grandes centros de congresos. Siguiente diapositiva, por favor. Las modalidades de interpretación en medios audiovisuales. Como se puede apreciar en programas de entretenimiento, ruedas de prensa o entrevistas que se emiten en directo o después de haber sido grabadas, también en otros medios como el radio o el periodismo, y en medios como el teatro y concierto. Los profesionales establecen conexiones entre diversas culturas e idiomas y por ello implementan varias técnicas de comunicación, entre las cuales se destaca por ser la más común, la simultánea, la cual consiste en una traducción a tiempo real, lo que lo hace idónea para ser utilizada en conferencias o debates en vivo, dada su dinámica de no interrumpir el evento, es decir, se transmite el mensaje en paralelo a la intervención del orador. Se debe tener en cuenta que el arte de la interpretación va más allá de la mera proyección de palabras, ya que el profesional especializado que hace uso de lenguas de señas para su comunicación en medios audiovisuales, lo que puede entenderse como que la interpretación no se limita solo a un lenguaje oral de un idioma a otro, sino que es mucho más complejo y que merece más inclusión en diversos eventos. Ahora mi compañero Sergio les explicará los siguientes temas. Gracias, Santu. Buenos días, soy Sergio Mesaca y hoy voy a hablarles en esta parte acerca del perfil del intérprete y el mercado actual de la interpretación audiovisual. Para empezar, los intérpretes de esta modalidad no tienen un perfil muy definido, pero requiere de ciertas habilidades y destrezas que no son muy distantes de un intérprete común. Sin embargo, hay algunos puntos que sí son únicos de esta interpretación. Para empezar, el intérprete audiovisual tiene que estar bien preparado para una interpretación en directo que se transmite por la televisión. Es sumamente importante en estos casos que pida un briefing, si es posible, para explicar qué terminología o qué se le puede esperar en dicha interpretación. Es porque en estas sesiones hay poco espacio para errores debido a que todo está en vivo y todo se transmite en el momento. En segundo lugar, tiene que tener un amplio dominio del contexto, del idioma, de la metodología contextual y de las temáticas en general. Como por ejemplo, debe tener un bagaje cultural amplio que pueda ser de mucha utilidad para interpretar en el idioma que se le desea transmitir. De esa forma, el público meta se puede sentir más familiarizado y el mensaje no se puede llegar a distorsionar mucho y pueda transmitir con mejor claridad en la interpretación. Como tercer punto, podemos tener que el intérprete debe ser un profesional con muchas experiencias. Si bien la interpretación audiovisual es una modalidad relativamente moderna, el intérprete audiovisual tiene que tener alguna experiencia previa como intérprete en otros ámbitos, que es lo más ideal evitar que no sea, para evitar que no lleve las sorpresas que pueda llegar a tener los intérpretes comunes. Y eso le ayudaría muchísimo en este tipo de modalidad. Y en el siguiente punto, tiene que saber cómo trabajar bajo presión. El intérprete audiovisual está muy expuesto a la presión tanto del público como de la sesión misma. Es por eso que es importante que
sepa controlar sus emociones, mantener la calma en todo momento y adquirir el mensaje de la mejor forma y trabajar durante horas prolongadas. Por último, es ideal que para tener un perfil completo de intérprete audiovisual tiene que tener un buen tono de voz, así como intentar recrear el matiz de la conversación y de esa forma que parezca que casi se está doblando para tener, para que los televidentes puedan adquirir de forma más apropiada el mensaje. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación voy a hablarles acerca de la interpretación audiovisual en el mercado actual. Esta modalidad se consolida como una de las más difíciles de realizar debido a la improvisación y de que toda información pueda ser muy carente, así como de la incertidumbre que esta pueda generar. El intérprete audiovisual necesita serenidad y un gusto por el frenesí, y esto se debe a la naturaleza espontánea de los medios audiovisuales y porque muchos intérpretes no saben cuándo pueden ser llamados para sus servicios. También que influye bastante el factor del estrés, que puede incrementar considerablemente si tenemos en cuenta la cantidad de personas que puedan ser testigos de las sesiones en sí, así como la inmediatez apenas permite cualquier tipo de corrección. Hay otros factores como los acentos, la falta de tiempo para la documentación y la terminología pueden jugar en contra del intérprete, así como las características discursivas del mismo lenguaje mediático y la presión de los medios audiovisuales. Es por eso que la interpretación audiovisual requiere de bastante preparación y bastante experiencia, tanto como en el trabajo del intérprete, como saber cómo lidiar con los medios audiovisuales y sus inconvenientes para tener así un mejor perfil. Muchas gracias y a continuación les pasaré con mi compañera, que va a explicar las dos últimas diapositivas restantes. Bien, gracias Sergio. Yo voy a hablarles sobre qué es lo que hace única la interpretación audiovisual. ¿No? La interpretación audiovisual reúne una serie de necesidades técnicas que deben ser atendidas para que la calidad de la interpretación no decaiga cuando comience la escena. Esto depende o varía de acuerdo al medio en el que se está interpretando, ¿no? Puede referirse a las necesidades técnicas de audio y video en el caso de un canal de televisión, una serie de Netflix o un noticiero tal vez, ¿no? O puede referirse a la distribución de la escena, ¿no? O al recorrido del escenario en el momento de una escena en el teatro, ¿no? Los técnicos e intérpretes deben estar coordinados, pero también debe tener cabida un feedback entre estos últimos. Siempre tiene que haber mucha comunicación entre los técnicos y los intérpretes. Esto se debe a que la interpretación audiovisual no solamente depende del intérprete, sino también depende de todos los aspectos técnicos que se forjan alrededor de la interpretación. En esta interpretación debe primar la coherencia y que se pueda incluir o notificar incidencias o errores. Siempre, esto se relaciona con el punto anterior, ¿no? Siempre el intérprete tiene que estar muy abierto al feedback que le puedan dar los técnicos y los expertos en el tema a interpretar.
La interpretación audiovisual es un trabajo en equipo, ¿no? Esto, bueno, esto también va relacionado con lo anterior, ¿no? Siempre el intérprete no trabaja solo en este tipo de interpretación. Siempre tiene que estar en constante comunicación con los técnicos y con los expertos, debido a que el objetivo es llevar un mensaje claro y conciso, ¿no? Y hay una serie, bueno, de aspectos técnicos que se forjan alrededor de la interpretación que dependen de otras personas. Entonces, siempre tiene que haber mucha comunicación entre los técnicos y el intérprete. Este tipo de interpretación o esta modalidad de interpretación se perfila como una línea de investigación neófita. Esto se debe a que los medios audiovisuales están en constante desarrollo, ¿no? Son una industria bastante nueva, muy grande, pero está en constante desarrollo. Entonces, aún no se sabe absolutamente todos los alcances que puede tener este tipo de interpretación. El volumen de trabajo no es tan extenso. Sí, lamentablemente no hay tanta demanda de interpretación audiovisual debido a que no todo el contenido audiovisual es interpretado. Si bien personas de todas partes del mundo pueden acceder al mismo contenido audiovisual gracias a las redes sociales y el internet, ¿no? Y al cable, no todo este contenido es accesible para personas de distintos países o personas que no compartan el mismo lenguaje, ¿no? Incluso para personas que tienen alguna deficiencia auditiva. Reúne ciertas idiosincrasias que hacen de ella una extravagancia de lo más interesante. Esto se relaciona con lo anterior, ¿no? Si bien esta interpretación es sumamente importante porque permite una accesibilidad a los contenidos, no es tan difundida y no es tan conocida debido a que no todos los creadores de contenido audiovisual lo consideran una necesidad básica y fundamental, ¿no? Bien. Les voy a explicar un poco ahora sobre el shadow interpreting. El shadow interpreting se utiliza para aquellos que se comunican a través del lenguaje de señas. Ofrecer el lenguaje de señas en el teatro es hacer shadow interpreting, en el que los intérpretes hacen sombra a los actores, ¿no? Los siguen alrededor del escenario mientras interpretan, ¿no? Dado que los intérpretes están al lado de los actores y no fuera del escenario, la audiencia puede prestar atención tanto al intérprete y al lenguaje de señas para entender qué es lo que los actores están diciendo, pero al mismo tiempo pueden concentrarse en el lenguaje no verbal de los actores, ¿no? Los gestos, las acciones, que también son sumamente importantes en una obra de teatro. Para finalizar este trabajo, nosotros realizamos una entrevista a una intérprete de señas para un canal del Estado, ¿no? Nuestra entrevistada es la señora Juana Jauregui. Ella es una persona que como intérprete profesional de lenguaje de señas tiene 40 años de experiencia. Esta señora, esta intérprete, cumplió labores como intérprete de señas para el canal TV Perú, ¿no? El canal 7, y actualmente labora como intérprete de señas en el canal del Congreso. Ahora les voy a pasar con mi compañera Antoinette, que les va a comentar un poco sobre las respuestas que nos dio la señora Jauregui. Sí, la primera pregunta. Juana nos cuenta un poco de su experiencia y dice que a la edad de 7 años, cuando iba a la iglesia bautista, un
grupo de niños sordos los acompañaba. Ellos tenían un intérprete, pero como eran niños se aburrían y ella era la que les hablaba en lenguaje de señas. Cuando mandaron al intérprete a descansar, ella tomó su lugar y se sorprendió al saber que los demás le prestaban atención. Ella cree que es un don que le regalaron. Siguiente pregunta. ¿Cómo ser un intérprete para un medio audiovisual? Tener un muy buen audio y prestar mucha atención a lo que se dice, tener buena concentración y estar capacitado en todo lo que es comunicación para ser capaz de mandar un mensaje claro y preciso. Ahora mi compañera va a explicarles las siguientes preguntas. Bien. Ella nos comentó que su proceso para ser intérprete de señas en un medio audiovisual comenzó cuando la llamaron de TV Perú en 1992 para que interpretara en el noticiero de la noche, ¿no? Que iba de 7 a 8 de la noche. Era al principio un poco difícil porque tenía que concentrarse en el monitor y la cámara al mismo tiempo que en el audio que se le transmitía del noticiero, ¿no? Nos comenta también que ahora es lo más normal del mundo para ella realizar este tipo de interpretación debido a la experiencia con la que cuenta. También nos contó que decidió ser intérprete debido a que ella tiene 3 hermanos que son sordos, ¿no? Y ella nos decía que sus hermanos son sus maestros y son quienes la corrigen cuando ella pudiera cometer algún error con las señas, ¿no? Más que todo, su decisión de ser intérprete de señas fue por la necesidad, no solamente bueno, comunicarse con sus hermanos, sino porque también ella cree que en el Perú no hay suficientes intérpretes de señas y no se forman suficientes intérpretes de señas para ayudar a las personas con deficiencias auditivas a acceder a servicios como hospitales, comisarías, colegios, etcétera, ¿no? Ahora les voy a pasar con mi compañero Sergio, que les va a seguir comentando un poco más sobre la entrevista. Oh, gracias, Alia. En esta pregunta me gustaría, les voy a leer qué aspecto de esta modalidad cree que es la más difícil a la señora Jauregui. La señora Jauregui nos respondió que lo más difícil es que en este país no se aprecia mucho, no se tiene o no está muy difundido que los problemas de sordera, porque nos comenta que lo más difícil es que las personas oyentes no comprenden la necesidad de otras personas sordas que puedan acceder a los mismos servicios que ellos, porque nos comenta que había una señora que se quejaba de cómo en el Canal 7 creían que el intérprete estaba haciendo muecas o que y por eso el noticiero sacó dicha interpretación, porque por la cantidad de quejas que se recibía hasta 12 años después que volvieron a tener interés en volver a interpretar en los medios audiovisuales. Siguiente pregunta, por favor. También, ¿qué se necesita para ser un intérprete audiovisual? La señora Jauregui nos respondió que se debe conocer la cultura de las personas sordas y para así poder transmitir con claridad el mensaje a través del lenguaje de señas. Um, Entonces, para terminar esta exposición, me gustaría que mi compañera Yvonne le responda las preguntas restantes que nos menciona la señora Jauregui. Ella también nos comentó acerca de si creía que
había una falta de difusión, o sea, conocimiento sobre la interpretación audiovisual. Y en efecto, para ella sí hay mucha falta de conocimiento que existe tanto en la persona sorda como con sus derechos, igualdad como cualquier otra persona. Siguiente, por favor. También nos comentó acerca de si creía rentable o cuán rentable considera este campo de interpretación en comparación a otras modalidades. Y ella nos dijo que no es tan rentable porque no le da una valoración como en otros países. Y nos menciona que deberían valorar este servicio en nuestro país, ya que para ella es un servicio que demuestra mucho amor a nuestros hermanos sordos y que deberían que deberían valorar más este servicio, así como lo hacen en otros países. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayamos podido darles un aporte acerca de la interpretación audiovisual y su importancia, y muchas gracias.